conversando con el ex procurador anticorrupción y abogado penalista, César Azabache. César, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A las órdenes. Bien, hay varios asuntos sobre los que queríamos conversar contigo. El primero es esta noticia acerca de la negación del asilo al dueño de la casa de Zaratea en Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento que sigue a esta primera denegación? Entiendo que puede apelar y, en fin, esto dilata un poco la situación. De hecho, la noticia completa indica que ha apelado. Ella ¿no? apeló. A ver, lo primero que hay que leer es que parece perdida la primera opción. La primera opción siempre que ocurren estas cosas es la expulsión. ¿Ya? La expulsión supone en general casos de ingreso ilegal o clandestino. Yo había entendido que este ingreso no había sido completamente legal, pero parece que sí, porque el inicio del procedimiento formal, que incluye resoluciones y apelaciones, supone una admisión al ingreso al país, ¿no? Entonces ya entramos en una senda más difícil. Si hay una petición de asilo denegada, veo difícil que podamos retornar a una expulsión, habrá que trabajar una extradición, y creo que vimos con suficiencia en el caso de Toledo, creo que se fue una exageración, ¿no? Tuvo una serie de maniobras extrañas, pero creemos que hemos visto con suficiencia que las extradiciones son procesos largos, de modo que hay que prepararnos a un caso que demore. Claro, siempre está abierta para el extraditado la posibilidad de allanarse, y supongo que en un caso como este, la posibilidad de que la Fiscalía ofrezca un canje de premios contra una delación. O sea, en la situación en la que está el dueño de la casa de Zaratea, es posible imaginar un testimonio o evidencias incluso que puedan ser atractivas para la Fiscalía para iniciar un procedimiento de clemencia, de modo que aquí pueden haber todavía varias cartas por jugar desde el punto de vista de quien tiene en sus manos organizar esos cargos penales, ¿no? Ahora, la expulsión ya no es un camino abierto, eso quiere decir, eso lleva a suponer que el ingreso ha sido considerado legal por Estados Unidos. Parecería que sí, porque de hecho en los procedimientos regulares de expulsión, la expulsión es muy rápida y no da espacio para que alguien pida asilo, ¿no? Okay. Ya la solicitud de asilo ya abre un estatuto particular, no es procesal, no es un derecho reconocido, pero un solicitante de asilo normalmente no es expulsado hasta que termine el procedimiento. Hablaba de un intento de ingreso ilegal. Sí, yo copié lo mismo. Sí. Hay algo, una pieza en ese rompecabezas que falta, sí, en efecto. Ahora, digamos, empieza el proceso de extradición, no prosperan los eventuales premios ofrecidos por delación y todo, vamos de la delación a la dilación. Sí, claro. Esto puede tomar un año. Sí, puede tomar un año, pero hay que notar que el caso Castillo al que nos referimos es uno que acumula ya cerca de 20 declaraciones. Digo con eso que cualquier retraso en el caso Sánchez difícilmente va a interrumpir la secuencia de los casos Castillo por corrupción. Lo que podría ser una noticia es que se aceleren las cosas si Sánchez se allana a la extradición, y bueno, sabremos en su día, no será pronto, si la Fiscalía ofrece alguna forma de premios contra una delación o no. Pero repito, esto es una noticia, todo incidente vinculado al que se afinque fuera del país un prófugo es una mala noticia, pero creo que ni el caso Castillo se afecta y que las posibilidades de la Fiscalía no se recortan, sino que podrían incluso abrirse. Tampoco es fácil, Mario, para una persona promedio financiar un caso de defensa ante un pedido de extradición. De modo que lo que hay ahora son una serie de incertidumbres. Quiero insistir en esto, que sin embargo no encuentro cómo puedan poner en riesgo la solidez de un caso que en lo particular veo bastante bien trabajado, ¿no? Y ya que extradiciones estamos, pensaba en Valdivia, el autor del disparo que finalmente acabó con la muerte de un concurrente a la fiesta esta, en cuya organización de alguna manera necesariamente participó la congresista Amuruz.
a este ciudadano se lo ha detenido en Rusia. Rusia, sí. Y cómo, esto también porque su ingreso evidentemente haya sido legal. Sí, y además ha trascendido que las autoridades peruanas están iniciando los procedimientos para aprobar la solicitud de extradición. Yo la verdad creo, Mario, hablo ahora como abogado, que es un pésimo negocio para él haber intentado o estar intentando mantenerse como prófugo, y debo decirlo, y es un pésimo negocio para la señora Murús, porque una historia que se habría podido resolver muy rápidamente si este señor se hubiera entregado a las autoridades, en vez de esa extraña maniobra por la que se entrega a su hermano mientras él escapa, bueno, podría haber conducido a un caso con responsabilidades, pero de muy corta tramitación. Este hombre pudo ser intervenido en flagrancia. Me llamó la atención esa ventana de tiempo que le permitió llegar hasta el aeropuerto y coger un vuelo comercial, ¿no? No me queda claro, te lo confieso, si esto ha sido un impulso o una maniobra calculada, la entrega del hermano, la policía que sabe que hay dos hermanos, uno detenido, el otro no parece está. aturdida. Parece aturdida y conduce al que no disparó a la fiscalía, sí, mientras el otro está camino a Rusia. Esa es una escena, la de la fuga, que claro, no tiene el peso de la provocación de una muerte, ¿no? Pero que no deja de ser importante, entre otras cosas, porque a diferencia del disparo, no parece el producto de un impulso personal, parece una maniobra. Y creo que es una pésima noticia porque, repito, un caso que para la señora Murús podría haber tomado un mes, con una detención en flagrancia, con las responsabilidades que corresponden al disparo, se va a convertir en una historia de un año. Mientras dure el procedimiento de extradición, habrá una indagación sobre quiénes ayudaron a esta señora a fugarse. Y claro, hay una cosa adicional, Mario, que no quiero dejar de decir, y es que esta es una historia en la que nadie está mirando, que además hay una cuestión de daños por establecer. Hay un muerto, hay una familia en duelo por esa pérdida que merece ser reparada. Y la reparación no es lo mismo que el crimen, ¿eh? O sea, que una persona impulsivamente haya cogido un arma fuera del local de la fiesta y haya disparado, pues da un homicidio individual. Una fuga en la que todavía hay que aclarar qué pasó. Pero en tercer lugar, una cuestión de daños por establecer. Hay que recordar que este joven, el que murió, no estaba en esa fiesta ni como un invitado ni estaba armado. Ese señor estaba trabajando, cubriendo la producción audiovisual de ese evento. ¿No? Que ha muerto un trabajador. Y la responsabilidad civil por un caso de ese tipo se discute y se organiza con reglas muy distintas a la penal. Ahí sí, el ser organizador, de hecho, o como se haya montado esa fiesta, se vuelve decisivo. Porque tiene que pagarse los daños de ese crimen, los civiles, que son a los que me refiero. Ahora, hasta el momento, la señora Murús, los problemas que tiene, la investigación que se le ha abierto, tiene que ver más bien con las contrataciones en el Congreso, no con esto. Es correcto, las investigaciones tienen que ver con que esta historia ha puesto sobre la mesa parientes o personas cercanas a quien parece ser su pareja sentimental, elegidas para trabajar en una oficina pública. Y eso, digamos, merece una investigación penal. Sí, claro. Para terminar con eso, la extradición desde Rusia puede ser igual de larga. ¿Tienes conocimiento tú de otro caso en el que se haya extraditado a alguien desde Rusia al Perú? No, en directo no. Nosotros en la firma que dirijo no hemos visto casos de extradición a Rusia, pero claro, Rusia está en la Unión Europea, ¿no? De modo que el estándar es más o menos el mismo que el americano. La diferencia, sí tengo que decir, Mario, en los procedimientos con países de la Unión Europea, se marca en que las apelaciones no son tan abiertas como en el derecho americano. Las reglas son diferentes cuando se trata de ciudadanos de estados de la Unión. Hay países que no extraditan ciudadanos con nacionales, Italia, Suiza, por ejemplo. En este caso es un peruano en Rusia, de modo que eso no debería ser un obstáculo. Y los procedimientos por lo general son mucho más lineales. De modo que un año... ¿No es tan garantista la justicia ahí? Digamos, con el garantismo hay que tener cuidado, es una construcción muy ambivalente, ¿no? Pero ojo que los procedimientos de extradición son procedimientos para la conducción a un prófugo a la justicia que le reclama. Digamos, ahí la cuestión vinculada a los derechos del requerido tiene que ver con que tenga un abogado, pueda sostener su defensa y no sea forzado a nada, punto, ¿no? Y lo demás se trata casi de ejecutar, casi no, de hecho, se trata de aprobar por un procedimiento formal la ejecución de una orden judicial extranjera. De modo que es una cosa distinta.
Muy bien, vayamos a otro asunto, el que tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra y la noticia que se ha conocido a propósito de un pedido de su defensa, un pedido acogido por la justicia, para que en el asunto de la represa de Chirimayuni, de la región Moquegua, que data de cuando era gobernador de esa región él, es un asunto en el que hubo corrupción y de hecho hay una persona en la cárcel por eso, se reclame la prescripción acogiéndose a la llamada La ley Soto. Ley Soto, sí, eso. Mira, varias cosas, ¿no? Va a salir una decisión de la Corte Suprema en breve sobre el modo de interpretar o limitar el alcance de la ley Soto. De modo que probablemente tendremos mucho más material en semanas. En primer lugar, la ley Soto ha venido teniendo una aplicación relativamente inocua en casos antiguos. El horizonte es hechos de hace 10 años, de poca gravedad y ninguna significación política, ¿no? Fuera de eso, creo que hay, mi impresión es que hay una conciencia clara en punto a limitar el uso de esa ley en todos los casos que se refieran a sus autores, entendiendo gruesamente por sus autores los congresistas que estaban en el hemiciclo. Los autores, los de la ley. Correcto, o Sí. intervinieron en el procedimiento que dio origen a esta ley. Hay una discusión ahora abierta sobre el no uso de la ley para el caso de prófugos, porque también los casos contra los que se escapan de la justicia quedan suspendidos a nivel de juicio hasta que se le captura. Y Nostroza, por ejemplo, es un caso de prófugos. Sí. Hay una decisión de la justicia anticorrupción que determinó la no aplicación de la ley para los casos de alta criminalidad, entendiendo por tales los que tienen delatores premiados, los que están adheridos a los casos Odebrecht, a casos de alta criminalidad organizada. Y claro, hay una zona gris todavía definida que el señor Vizcarra ha abierto ante nuestros ojos, ¿no? Los casos que no teniendo una pena alta o una enorme organización criminal de por medio, involucran sin embargo a personalidades de la política. Escuché, pero no he podido confirmarlo, que Vladimir Cerrón también había pedido la aplicación de la ley Soto para alguno de sus casos. Así es. Mira, dos cosas, Mario. La primera, la prescripción es renunciable. Y desde mi punto de vista, todas las personalidades que están vinculadas a la política, los expresidentes, entre ellos, o los jefes de partidos, tendrían que renunciar a la prescripción, no defenderla. En segundo lugar, creo que este indicador para excluirla, que es el de casos de criminalidad organizada, podría ser extendido también por los tribunales a los casos emblemáticos o notables, y que por esa vía habría que avanzar con recortes. La ley Soto no tiene un origen claro. Hay un punto, repito, que se refiere a los casos en los que su aplicación ha sido inocua, en el que la ley Soto se refiere a procedimientos muy antiguos, sin perjuicio para el patrimonio del Estado, en los que ninguna persona invoca una excepción. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con esa zona gris por la que pretenden moverse Cerrón o Vizcarra, los casos de personalidades notables que pueden ser parte de historias emblemáticas y que entran por el resquicio de esa ley. Y vamos a esperar la decisión de la Suprema para tener más claro cómo la Suprema va a proponer excluir esos casos también. Creo que en un Congreso más estable, lo que tendría que haber provocado la ley Soto es un debate en forma que convoque esta vez con el mayor respeto posible a jueces, fiscales, a los magistrados del sistema de justicia penal, porque claro, la solución final va a ser tener una regla sobre suspensión de la prescripción que sea equilibrada y que no permita estas escapatorias por la ventana. Una palabra final, salgo de mi posición de abogado, pero creo que moralmente que Vizcarra use la ley Soto es más o menos lo mismo que vacunarse, ¿no? Buscar una ventana de oportunidad estrictamente personal que en términos morales es totalmente inaceptable. Ahora, mientras tanto, mientras que la Suprema define, eventualmente defina o no un cambio a propósito de la llamada ley Soto, los que ya fueron declarados prescritos están. En los que no quedan recursos que imponer, prescritos están, por desgracia.
esto último podría, o penúltimo podría... Claro, lo que ocurre imponer? es que parece que la decisión de Vizcarra es de primera instancia, hay todavía una apelación de por medio, y mientras se tramita la apelación, puede salir la decisión de la Suprema y ofrecernos una regla que permita, para decirlo en castellano simple, que los casos emblemáticos no entren con una exoneración de este tipo. Pero, por ejemplo, en el caso de Soto... Claro, en el caso de Soto... Ya eso está... Lo que más me sorprendió fue que no se apeló la decisión. Soto ganó su resolución en primera instancia sin recursos. Lo que ha quedado libre es el derecho de los agraviados para reclamar los daños derivados de esa ley. Lo que ha quedado libre es la posibilidad de inhabilitar a Soto por lo que representa como infracción a la Constitución que un congresista que tiene que hacer uso público de su escaño use el escaño con fines privados. Pero eso es lo que ha quedado. Tampoco creo que tengamos espacio. El asunto de la estafa, que es el que existía en proceso en Cusco, ese prescribió. Como delito sí, como caso de daños no, como infracción a la Constitución tampoco. Y sí, Mario, tengo que decir, a mí me desagrada notar que nadie impugnó la parte penal del caso Soto en el Cusco, pero creo que ya llegar al extremo de remover procesos fenecidos es demasiado hasta para esta discusión, más si hay dos espacios en los que se puede compensar la pérdida, el civil de los daños y perjuicios y el de las infracciones a la Constitución, que, hay que decirlo, no van a terminar con este Congreso, ¿verdad? Porque la Constitución da 5 años más para discutir responsabilidades por infracción a la Constitución. Sí. Otro asunto, estamos haciendo un paseo por asuntos de derecho común. Sí. Sada Goray ha postulado otra vez a ser colaboradora eficaz. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué cosa es lo que hace que una persona diga, ya yo quiero ser colaboradora eficaz, le dicen que no y va al sustitutorio? Al sustitutorio. Sí. Es una especie de reconsideración, ¿no? Sí, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que no hay límites para pedir premios por delación. Ya. La clemencia no los tiene. Entonces siempre es posible que una primera oferta sea rechazada por un fiscal y luego sea mejorada. Sin embargo, este es eso es posible. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar la oferta porque la primera ha sido desestimada, ¿verdad? Entonces eso siempre es posible. Ahora, claro, ¿cuál va a ser la dimensión de esa oferta? En general, hay varias cosas que creo que hay que marcar en el caso de la señora Goday que son llamativas. La primera fue ese primer intento que encuentro relativamente naif de presentarse como una víctima. La segunda es el volumen patrimonial de los negocios que llegó a estructurar en el corto periodo del gobierno de Castillo. Llamo la atención sobre eso porque, lo han mostrado los casos Odebrecht, las delaciones premiadas pueden ser atractivas tanto por la evidencia que presentan, este es un caso en el que el señor Castillo acumula ya cerca de 20 testigos, pero además por el modo en que conectan con la posibilidad de que el Estado se resarza de los daños que la corrupción le produce. Entonces, el caso de Sada Goday es uno, quizás, de los casos Castillo, que más ha avanzado en la prueba de la conexión entre esa mafia que se organizó en aquel gobierno y negocios privados exitosos. En esas condiciones, claro, hay dilemas por resolver. La oferta de Sada Goday original, cuando se planteaba como una víctima de extorsiones, pues puede mejorar mucho si se ofrece una combinación de evidencias directas de lo que pagaba con una reparación que parece no ser imposible en favor del Estado, ¿no? De modo que es un caso en el que todavía hay que mirar cosas. Tampoco creo que sea determinante para el avance del caso Castillo, pero en términos de recuperación de fondos de la corrupción, bueno, puede ser una situación promisoria. Vamos a ver cómo la toma la Procuraduría, ¿no? La suerte de Sada Goday podría cambiar entonces. La suerte de Sada Goday podría cambiar si logra una combinación que satisfaga al mismo tiempo las necesidades que puedan quedar, las que puedan quedar, estamos bastante avanzados, de evidencia física, no solo testimonial, por la Fiscalía, con la movilización de un patrimonio que pueda ser importante en términos de reparación en favor del Estado. Finalmente, este miércoles 25 de octubre, se entiende, vence el plazo de la investigación preliminar de la fiscal de la Nación a la presidente Boluarte y también a varios de sus ministros por las muertes en las protestas de diciembre del año pasado, enero de este año. La fiscal puede, digamos, decidir
si hace acusación o no. Esa es, digamos, A ver, acá la discrecionalidad de la funcionaria o no. aquí hay varias cosas que mirar. En términos del procedimiento, perdóname por los nombres, esto se llama investigación preliminar y tenemos el extraño país en el que hay varios tipos de investigaciones sucesivas, una detrás de otra, y varias normas dispersas sobre control del tiempo. A nadie le sorprendería entonces que la fiscal de la Nación amplíe la investigación por un tiempo más. Claro, este es un caso en el que el tiempo, sin embargo, tiene un valor negativo muy fuerte, ¿no? Una de las cosas que las víctimas reclaman es el modo en que demoran investigaciones, varias de las cuales comprometen hechos fáciles de establecer. Estoy pensando en el crimen contra Santisteban, un hombre adulto en el centro de Lima, al que se le disparó a una distancia relativamente corta con un lanzador de bombas lacrimógenas en la cabeza. Ese evento está registrado en videos, no solo los primeros videos que mostraban la escena desde un solo ángulo, sino una cámara en un centro comercial, en un local comercial, que mostraba a la víctima y al victimario al mismo tiempo. Entonces, el tiempo se convierte, a la vez, quise decir, el tiempo se convierte en un factor depredatorio de la confianza en las autoridades cuando un evento tan claro no alcanza por lo menos un resultado provisional. En mi respuesta, mi impresión es que probablemente la Fiscalía va a ampliarla. La pregunta es ¿para qué? Si casos tan simples digo, fáciles de reconstruir, como el de Santisteban, no han merecido una solución a la altura de la que la Fiscalía mostró poder montar en los casos Castillo. Esa ampliación no tiene límite tampoco. Digamos, el límite máximo Es eventual solo existe para los casos que no vinculan organizaciones criminales. O sea, que los casos comunes tienen un plazo en la preliminar de 8 meses, establecido por la Suprema, que es el máximo para los comunes, complejos, pero comunes, en el segundo procedimiento, que es el de investigación preparatoria. Ese es un caso complejo. Y si se confirma lo que hemos visto en los registros audiovisuales de las muertes de diciembre y enero, es un caso en el que aplican las reglas de organización criminal, incluso aunque los investigados sean miembros del aparato del Estado, ¿no? En los casos de derechos humanos, además, creo que esto no es ninguna sorpresa para nadie, siempre suponen una larga data porque movilizan correlaciones diferentes en las autoridades, ¿verdad? No va a ser lo mismo investigar esto después del 26 que investigarlo en este periodo. Ah, ok. Y lo que permitiría tomar la decisión ahora es avanzar a la investigación preparatoria. O mantenerla en preliminar. Mira, si uno calcula desde el perfil de decisiones que ha venido tomando la Fiscalía, toma en cuenta que cosas como lo del crimen de Santisteban, creo que en términos audiovisuales el más claro, escena completa registrada, no han tenido solución. Sí. Uno nota que la Fiscalía optó desde el principio por concentrar los casos a Lima, deserradicarlos bajo protesta de los familiares y con un impacto sobre el nivel de reconstrucción y se recojo de evidencias. Uno pensaría, temo mucho decir esto, me apena mucho decirlo, que la Fiscalía está apostando a no decidir nada. Y claro, la decisión neutra, la que, uso comillas, no decide nada, es ahora postergar la investigación. Es decir, la fiscal tiene a su disposición, en el mundo de lo posible, 3 opciones. Prolongar la situación actual, que es lo que tú denominas decidir nada, desecharla, sí, o pasar a preparatoria. Esas son las 3. Esas son las 3. No espero que pase a preparatoria. Pasar a preparatoria, para decirlo en lenguaje plano, Mario, significa anunciar que voy a acusar en algún momento, si no me dan una buena razón para no hacerlo. Es como notificar a la defensa que esto va en serio. Eso es la preparatoria. ¿No hay atributos distintos para la investigación preparatoria respecto de la preliminar? Sí, por supuesto, O sea, porque las competencias cambian. Gracias. ¿Por qué cambian? Los recursos, ¿Por qué cambian? Porque cuando yo anuncio a la defensa que me estoy preparando para acusar, se lo notifica a un juez. Y ese juez adquiere competencia, atribuciones, para recibir de la defensa pedidos de nulidad, de aplazamiento, de suspensión, cambios, de precisiones, etcétera. Y yo, la Fiscalía adquiere el derecho a pedir cautelares, detenciones preventivas, embargos, allanamientos. Pasamos a otro nivel. O sea, no es un juicio todavía, pero es el anuncio de que si nada cambia, esto va a llegar a juicio. Es una decisión muy fuerte, digamos. Si la Fiscalía anunciara pasar a preparatoria,
uno tendría que ver que la Fiscalía ha hecho un giro casi copernicano en el modo que ha trabajado el caso este tiempo, ¿no? Y uno tendría que esperar que en cadena se activen una serie de decisiones vinculadas a casos, voy a insistir, como el caso Santi Esteban, que tienen tanto material acumulado y ninguna solución práctica, ¿no? Ahora, esto es discrecionalidad, está a discreción de la fiscal. Bueno, está a discreción de la fiscal porque lo único que tiene control judicial en este momento es la dilación de la que la defensa protesta o por la que la defensa protesta. Sí. Y yo no imagino a los abogados de Boluarte protestando porque la investigación preliminar siga siendo solo investigación preliminar. Entonces no veo un incidente de la defensa en eso. Quienes probablemente protesten con razón son los familiares, ¿no? ¿Te resulta verosímil? ¿Crees que es posible que archiven sencillamente en este punto la investigación? Me parecería multiplicar el nivel de conflictividad legal que se está produciendo en este tiempo, porque archivar la investigación en este estado, sin haber ni siquiera aclarado lo que ocurrió en el caso de Santi Esteban, y estoy hablando de un caso de 49, ¿no? Sería demasiado. Yo creo que sería un... Pero te resulta verosímil. Estás evaluando lo que eso significa. Lo que va a pasar si lo hacen. Lo que yo te estaba preguntando más bien es si tú crees que puede ocurrir. Yo sé que puede ocurrir. Si crees que las probabilidades de que ocurra son altas. No, creo que son bajas. Es sí. demasiado peso para que en este momento lo pueda asumir una Fiscalía de la Nación que está litigando con la Junta sus propios casos de responsabilidad. Disclaimer, yo intervengo en uno de esos casos. Soy abogado de la señora Tumialán ante la Fiscalía de la Nación. Pero en ese escenario de litigios cruzados, a agregarle una acción que sería es de improbable. impunidad, muy improbable. ¿Cómo improbable es que pase a la preparatoria? ¿Cómo improbable es que pase a la preparatoria? Eso sería una enorme noticia desde el punto de vista de la independencia del Ministerio Público, desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, y eso habría la posibilidad de pensar en que la Fiscalía de la Nación cambie su eje de relación institucional con el país y adquiera otro perfil. Pero habría que verlo. Ok, pero pongámonos por un instante en el escenario de que decía... Desestimarlo. Desestimarlo. ¿Qué le pasa a la fiscal en ese contexto? En este país, nada. Pero ¿qué va a pasar en general? Si decide desestimar el caso, lo que va a haber es un escándalo internacional. Probablemente activaría la posibilidad de que una comisión interamericana llevando el caso a la Corte y activaría todos los informes que se han escrito, todos, sobre el modo que se produjeron las muertes de diciembre y enero para producir otro juicio internacional contra el Estado peruano provocado por las autoridades del Estado peruano. Ok, bien, esto ya no estaba en, digamos, el plan que tenía yo de la entrevista, pero saltan los temas mientras conversamos y no quiero desaprovechar que estás acá para preguntarte por la situación del señor Otárola y específicamente el asunto de las contrataciones de personas relacionadas a él. Mira, hay dos lecturas que él dice, no hay corrupción, porque yo digo que no hay corrupción. Mira, por eso yo tengo dos lecturas. O sea, la primera, desde el punto de vista legal, me encantaría decir que esto es una tontería. Pero tengo que decir que mirando la escena en conjunto, es un dato más de esta banalización de la vida política que cada vez semeja más al periodismo de espectáculos, ¿no? O sea, el señor Otárola, voy a hacer comillas, es ahora casi el personaje de un ampay. Y lamento decir que no he escuchado ninguna explicación sensata sobre las razones por las que una persona, que digamos, no he visto nadie presente como competente para ser contratada en una oficina pública, sea contratada en una oficina pública después de haber pasado por la suya, por la oficina del señor Otárola, me refiero. Entonces, una escena así de banal, discutida con un primer ministro, que no sea algo semejante a darnos una explicación clara y satisfactoria, o renunciar, que es lo que pasaría en un escándalo en Finlandia o en Inglaterra por una cosa de este tipo. Mira, temo, Mario, que hay un espacio en el que estamos dejando que se banalice la escena oficial y en el que seguir la coyuntura se empieza a convertir en algo semejante a corretear ambulancias, ¿no?
para ver qué es lo que se ha producido ahí Exacto. adentro. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a César Azabache,